Gracias, Pastor Rafael, por la confianza, por su amable invitación. Aparte de ser un placer, siempre para mí es un honor exponer la palabra de nuestro Señor ante tan comprometida audiencia. Extiendo un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, aunque no tenga el gusto de conocerlos personalmente. Vengo invitado por sus pastores bajo su autoridad y en apoyo a su ministerio. Este lugar nos trae muchos recuerdos a mi esposa y a mí. Yo conocí al pastor Rafael hace 7 años, más o menos por estas fechas, cuando los dos participamos en el inicio de una nueva iglesia. Trabajamos juntos un año, durante el cual encontré en él un amigo sincero y con un gran corazón para servir a Dios y para servir a sus hermanos. Gracias. Rafa, tengo recuerdos muy gratos contigo, con tu familia, y estoy muy feliz de verte nuevamente. Y hace rato que escuchábamos las alabanzas, recordé que también en este lugar estaba yo tocando Osana, estaba yo tocando Dios Incomparable, pero no poníamos en aquel tiempo estos efectos de contravoz que ponen ahorita. Como maestro de la palabra tengo un defecto de fabricación, me gusta dar mucha información, muchos datos, lugares, fechas, nombres de personajes, acontecimientos, etc. Cuando preparo un mensaje, una conferencia, una clase, mi problema no es tanto saber qué voy a decir, sino qué voy a callar, qué voy a quitar. Generalmente para una predicación de 1 hora como hoy, tengo material para 4 o 5 horas, y hoy no es la excepción. Y fue mi dilema antes de venir, tener que ir recortando el contenido del mensaje para ajustarlo al tiempo determinado. Bueno, me acompañan por favor a nuestro versículo de inicio, Nehemías 1:4. Nehemías 1:4, se lo leo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice fuego por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, te doy gracias por la vida, por el llamado de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te entrego el control de esta reunión y te pido la unción de tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender y asimilar la enseñanza que nos quieres revelar en este día. Por encima de toda sabiduría humana, pon tu palabra en mi boca. Pero, aunque sea mi boca la que hable, que sea tu voz la que se escuche. Creo que has preparado los corazones para que la semilla de enseñanza y revelación que hoy nos traes caiga en tierra fértil y de fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Aunque las estadísticas dicen que en las iglesias el 20%, aunque les Gracias. Aunque las estadísticas dicen que en las iglesias el 20% de la gente hace toda la labor y el 80% no hace absolutamente nada, Dios no contempla en el diseño de su iglesia miembros pasivos y mucho menos miembros inútiles. No es por accidente o casualidad que estás escuchando hoy este mensaje. Dios quiere desafiarte y despertar tu espíritu. Te quiere mostrar o te quiere confirmar su propósito para tu vida, porque tiene una misión para ti y la tiene para mí. Hoy Dios te va a sacudir con el ejemplo de un personaje destacado, muy involucrado con el restablecimiento de la gloria de Dios. Se trata de Nehemías, en cuyo libro hallaremos muy valiosas enseñanzas prácticas aplicables concretamente a tu vida y a la mía. Por la asombrosa analogía que existe entre los tiempos de Nehemías y los nuestros, entenderemos que Nehemías es un modelo
moral para nosotros que nos enseña cómo reconstruir los muros derrumbados en nuestra sociedad. Después de ubicar el contexto histórico en el cual vive Nehemías, lo acompañaremos y observaremos cómo se identifica con el sufrimiento de su pueblo y cómo reacciona cuando se entera de la situación de Jerusalén a través de este mensaje intitulado Nehemías del palacio a las ruinas, un modelo de liderazgo. La pura lectura del libro de Nehemías lleva una hora. Su estudio detallado necesitaría varias conferencias. Hoy procuraré presentarte una síntesis parcial del libro, esperando que mi exposición te motive a profundizar este estudio en tu casa. Para entender mejor los acontecimientos que narra el libro, recordemos su contexto general. Durante la historia han existido muchas naciones y civilizaciones. Algunas llegaron a ser imperios destacados que dominaron sucesivamente al mundo, conquistándose los unos a los otros. El pueblo de Dios tuvo que lidiar en su historia con los imperios egipcio, sirio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano. Nehemías vive bajo el dominio del imperio persa. En el 549 a.C., todas las fechas que te mencionaré son antes de Cristo. En el 549, el rey Ciro de Persia, conocido como Ciro el Grande, conquista al imperio medo, del cual era súbdito, y en el 539 conquista al imperio babilónico. El imperio persa estará dominando todo el mundo, todo el Medio Oriente, durante más de 2 siglos, hasta su conquista por Alejandro Magno de Grecia en el año 330. Hace menos de un siglo, en 1935, la antigua Persia adoptó el nombre de Irán. Por otro lado, la antigua Babilonia es en la actualidad la nación de Irak. Te quiero hablar del trasfondo histórico de los tiempos de Nehemías. Recordarás, no porque hayas estado, sino porque lo leíste, que después de ser liberado por Moisés de Egipto y pasar 40 años en el desierto, el pueblo hebreo entra a la tierra prometida, conducido por Josué por el año 1400. Después de la era de la muerte de Josué, se inicia la era de los jueces, la cual termina cuando el pueblo pide un rey. Saúl, David y su hijo Salomón reinarán sucesivamente 40 años cada uno. Después de la muerte de Salomón, en el año 931, la nación se divide en 2 reinos antagónicos que tendrán cada uno sus respectivos reyes y profetas: el reino de Israel, de las 10 tribus del norte, y el reino de Judá, del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín. En el año 721, Samaria, la capital del reino del norte, Israel, cae ante el rey asirio Salmanasar V, después de ser sitiado durante 3 años. Es el fin del reino del norte, cuyo pueblo es llevado cautivo por los asirios. Por su parte, un siglo más tarde, el reino del sur sufrirá 3 deportaciones a Babilonia, el imperio dominante del momento, siendo la última de esas deportaciones en 586, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, saquea y quema el templo y se lleva el pueblo al exilio. Dios había anunciado en Jeremías 25, 11 y 12 que el exilio solo duraría 70 años. Cerca de este plazo, en el año 538, el rey de Persia, Ciro el Grande, que acaba de conquistar a Babilonia, permite a los judíos que lo deseen regresar a Jerusalén. Es muy interesante el hecho de que los exilios de Israel y su regreso coincidan con los cambios de supremacía de los imperios.
La primera expedición conducida por Zorobabel tiene el propósito de reconstruir el templo. Podemos leer su relato en el libro de Esdras, en los capítulos del 1 al 6. Zorobabel inicia la reconstrucción del templo, pero la oposición, las burlas y las maquinaciones de los enemigos de los judíos desalientan a los edificadores. La construcción se detiene durante 15 años hasta que Dios levanta los ministerios proféticos de Ageo y Zacarías que animan al pueblo a retomar la obra. Aunque menos espléndido que el anterior templo de Salomón, el nuevo templo se termina en el 515. Más tarde, en el año 458, 80 años y 5 reyes persas después que Zorobabel, otro grupo de exiliados regresa a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras para poner orden en la colonia judía y desarrollar el culto en el templo. Encontramos el relato en el libro de Esdras, en los capítulos del 7 en adelante. El rey de Persia es en aquel tiempo Artajerjes. Entre los sucesos de los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras hay un intervalo de aproximadamente 60 años. La historia de Esther muy probablemente ocurre durante este tiempo. Cuando Esdras llega a Jerusalén, pasaron más de 2 generaciones. Seguramente ya fallecieron los protagonistas anteriores, Zorobabel, Ageo y Zacarías. Han pasado muchas cosas y la colonia de Judá se ha vuelto inestable y desordenada. 13 años después de Esdras, en el 445, Nehemías encabezará la tercera expedición autorizada por el mismo rey Artajerjes I con el propósito de reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. La misión de Nehemías no se puede entender de manera aislada. Debe estudiarse como parte del triple proceso Zorobabel, Esdras, Nehemías, teniendo siempre en mente los antecedentes de los exilios. Nehemías y Esdras se complementan. De hecho, colaborarán en Jerusalén. Esdras como líder religioso, Nehemías como líder civil. Los libros de Esdras y Nehemías en un principio formaban un solo libro. Al dividirse en 2, se le dio al segundo libro el nombre de su protagonista, Nehemías. Aunque en nuestras Biblias el libro de Nehemías tiene el número 16 entre los 39 libros del Antiguo Testamento, cronológicamente debería ser el último o el penúltimo. Recuerden que los libros del Antiguo Testamento no están acomodados en orden cronológico. Malaquías, cuyo libro es el último, fue contemporáneo de Nehemías. Nehemías, cuyo significado es Jehová conforta, nace y crece en Persia bajo el imperio medo-persa que derrocó al imperio babilónico. La Biblia no nos da información previa de su vida o de su carácter. A veces se le llama el profeta Nehemías, pero no es verdaderamente un profeta en el sentido antiguo clásico del Antiguo Testamento. En realidad es un laico, no es un religioso, como muchos de nosotros. Acompáñame, por favor, en el mismo libro de Nehemías. Vamos a ver el primer versículo del primer capítulo, Nehemías 1:1. Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Detengámonos tantito en el tiempo y en el lugar mencionados. El año 20 se refiere al reinado del rey persa Artajerjes I, que reinó del 465
al 425 a.C. Estamos entonces en el año 445 a.C. 5 reyes de Persia se llamarán Artajerjes. Artajerjes primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Me gusta decir como Rambo 1, Rambo 2, 3, 4 y 5. Artajerjes V será el último rey al ser conquistada Persia por Alejandro Magno, emperador de Grecia, en el año 330. El imperio persa es tan grande que tiene varias capitales: Susa, capital de invierno; Persépolis, de verano; y la ciudad de Babilonia, entre otras capitales. Nehemías se encuentra en Susa, la capital de invierno. Él recibe una noticia. Lee conmigo los versículos 2 y 3. Nehemías 1, 2 y 3. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Geográficamente, Nehemías se encuentra aproximadamente a 2000 kilómetros al este de Jerusalén, pero culturalmente y económicamente se ubica a años luz de la tragedia de su pueblo, porque él vive en la opulencia y el lujo del palacio, muy cerca del trono del poder, cuidando la vida del rey, en aquel tiempo el hombre más poderoso del mundo. Nehemías es copero del rey, un oficio destacado y exitoso. Nehemías conoce bien la historia de su pueblo. Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor 140 años antes. ¿Por qué la noticia de los muros derrumbados y de las puertas quemadas le afecta tanto? Su reacción puede parecer a destiempo. Las noticias que él escucha lo alteran en gran manera, y creo que esas noticias se refieren a acontecimientos más recientes después de las misiones de Esdras y de Zorobabel. Sigamos por favor al versículo 4, que fue nuestro versículo de inicio. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando escucha la noticia de los muros derribados y de las puertas quemadas, no dice como muchos cristianos cuando se enteran de lo que pasa en nuestra sociedad y en nuestra cultura: ¡oh, qué trágico, qué triste! Nehemías no reenvía el mail a sus contactos esperando que alguien haga algo al respecto. No argumenta que está demasiado lejos, que no es su problema, que le gustaría ayudar, pero que no puede poner en peligro su seguridad y sus privilegios en el palacio, involucrándose en un problema tan lejano. Podría Nehemías argumentar 1000 pretextos para lavarse las manos, pero no lo hace. Se identifica con el sufrimiento de su pueblo, aunque él nunca ha estado en Jerusalén. La última deportación ocurrió más de un siglo antes de que él naciera. Nehemías nació y creció en el exilio. Sin embargo, su fervor para el Señor y el pueblo de Dios lo mueve a hacer algo. Los muros derribados de Jerusalén y sus puertas quemadas representan la decadencia moral y espiritual de nuestra sociedad en todos los ámbitos. Significan que el nombre del Señor ha sido deshonrado. Es lo que realmente lastima el corazón de Nehemías. El pecado del pueblo de Dios ha quebrantado su corazón, igual que los muros de Jerusalén.
Esta situación trágica mueve primero a Nehemías a postrarse y llorar. Con el espíritu quebrantado intercede por los pecados de su pueblo. Acompáñame por favor al versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El primer paso en la reedificación de los muros es alabar el nombre de Dios, y es lo que Nehemías hace. Sigamos, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En este versículo, el nombre Israel es genérico para todo el pueblo de Dios. No se refiere únicamente al reino del norte. Nehemías entra a la presencia de Dios con el espíritu quebrantado. Confiesa su propia pecaminosidad antes de interceder por la de su pueblo. Hace suyo el pecado de su pueblo, como lo hizo Daniel. Recordarán en Daniel 9 la oración previa a la llamada profecía de las 70 semanas. Asume el pecado de su pueblo, del cual no participó, como Cristo en la cruz cargó tu pecado y el mío, como lo cantamos hace rato, tu pecado y el mío, del cual tampoco Cristo había participado. Nehemías no cuestiona a Dios por permitir que su pueblo llegara a una situación tan trágica. Nehemías sabe de sobra por qué llegaron a esta condición. Esta desgracia no es un accidente, tampoco es una injusticia del destino. Es el resultado de la desobediencia constante del pueblo de Dios, principalmente de sus dirigentes, a pesar de las repetidas advertencias de Dios por medio de los profetas. Jeremías, por ejemplo, predicó durante 23 años al pueblo para que se arrepintiera, pero no lo escucharon. Intentaron callarlo, desaparecerlo, hasta matarlo. Vinieron profeta tras profeta a implorarles que se volvieran a Dios, pero como no hicieron caso, Dios dijo: ya basta, y los mandó al exilio. Utilizó a Nabucodonosor como su instrumento para castigar a Judá, como había utilizado un siglo antes a Salmanasar V de Asiria para castigar a Israel. Escúchame bien, viene el tiempo, y puede ser dentro de lo mucho, que Dios va a decir de nuevo: ya basta. Ya basta de apostasía en la iglesia. Ya basta de cristianos tibios o de doble ánimo. Ya basta de congregaciones indiferentes. Basta. Cuando te presentes ante Dios con una carga o con una petición, hazlo con el corazón quebrantado, confesando tus pecados y los de tus hermanos, alabando a Dios y recordando cómo Él te ha ayudado en el pasado. Y recuerda que Jesús murió en la cruz por ti. Nehemías no tiene un cargo oficial en la religión judaica, es un laico con un puesto de confianza en el imperio. Al ver una necesidad apremiante, pregunta a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes utilizar para ser parte de la solución de esta necesidad? Nehemías prepara su corazón para entender el plan de Dios. Sabe que necesita la dirección de Dios para actuar a favor de su pueblo. Recordemos lo que dice Isaías 6:8, no lo busques ahorita. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La oración no es dar a Dios nuestra lista de deseo y esperar que caiga del cielo. Es presentarnos
para recibir instrucciones de parte de Dios. La oración es la disposición a decir, aquí estoy, envíame. Quiero tu plan, Señor, no el mío. Los muros que se construían en la antigüedad alrededor de las ciudades para proteger a los ciudadanos equivalen en nuestros tiempos a los valores morales que deberían dar protección a nuestra sociedad: la justicia, la honestidad, la fidelidad, la santidad. Actualmente, los muros de la moralidad y de la santidad están en ruinas. Los muros de la justicia se están colapsando. Los portones de la honestidad se incendiaron. Mira a tu alrededor y verás vidas rotas por doquier, valores morales agonizando, familias divididas por todos lados, muros cayéndose en nuestros hogares, nuestras iglesias, ciudades y escuelas. Demasiados muros derrumbados. Vamos para el capítulo 2, versículo 1 y 2, si lo leen conmigo. Nehemías 2, versículo 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El mes de Nisan corresponde a marzo-abril. El mes de Quisleo, que se mencionó en el principio del capítulo 1, corresponde a noviembre-diciembre del año anterior. Nehemías se dedica a orar durante 4 meses para asegurarse no solo de que él está hablando a Dios, sino que está escuchando de Dios. Aún después de orar durante 4 meses, escuchando la voz de Dios, el agobio de Nehemías se denota en el rostro. El protocolo alrededor de la vida del rey es muy estricto. Los servidores deben disimular sus emociones, no pueden mostrarse tristes o preocupados ante él. El rey ve su rostro y le pregunta: ¿qué anda mal? Nehemías dice: temí en gran manera. Ha llegado el momento por el cual ha orado, ha llorado a Dios y ha ayunado, y está aterrado. Su miedo es normal. Llegó el momento de abogar por su pueblo, cuyo destino y hasta la vida depende del éxito que vaya a tener Nehemías con el rey. El rey Artajerjes está probablemente predispuesto en contra de los judíos debido a los antecedentes de las expediciones previas de Zorobabel y Esdras. Pero durante los 4 meses que Nehemías ha estado orando, Dios no solamente le ha estado dando instrucciones, sino que ha preparado el corazón del rey para respaldar su propósito. Acompáñame al versículo 3 del mismo capítulo 2. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La expresión casa de los sepulcros puede ser literal. Las familias ricas de Jerusalén tenían sus sepulcros en sus casas o jardines. Por esta mención de la casa de los sepulcros de sus padres, creo que Nehemías pertenece a la tribu de Judá. Versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Como Nehemías, tú y yo tendremos que presentarnos ante autoridades que no sean cristianas para pedir favores aparentemente imposibles. Pero para ello tendremos que orar por sabiduría y para hallar gracia delante de estas personas. Versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el libro anterior, en el libro de Esdras, capítulo 4, el rey persa había prohibido la reedificación de los muros de Jerusalén, probablemente para impedir que los judíos que habían regresado se sublevaran. Al pedir Nehemías al rey un permiso para ir y reedificar los muros de Jerusalén, Nehemías le pide anular un decreto anterior, algo muy atrevido, pero está obedeciendo a Dios, no a sus temores. La petición de Nehemías es recibida favorablemente. El rey aprueba la reconstrucción de los muros y nombra a Nehemías gobernador de Jerusalén. Nehemías obtiene invalidar una ley anterior, pero no es todo. Ve conmigo el versículo 7. Además, dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a la Judá. Para ir a Jerusalén, Nehemías tendrá que atravesar el río Tigris para llegar primero a Babilonia y después el río Éufrates. Pide cartas de recomendación para que le franqueen el paso. En términos actuales, sería como pedir una escolta militar. Pero no es todo. Ve conmigo al versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hablando en términos del siglo XXI, Nehemías le pide prestada al rey su tarjeta de crédito para comprar en Home Depot los materiales que necesitará para reconstruir los muros y las puertas. No solamente pidió que se transgredieran decretos anteriores, pero también que se den finanzas. Y en el capítulo 8, el versículo 8 al final dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías reconoce en lo ocurrido la gloria de Dios, no del rey. Nehemías no duda en dejar las comodidades de su privilegiada situación en el palacio para lanzarse a un proyecto muy arriesgado de ir a tierras lejanas a restaurar un montón de escombros. Por eso incluye en el título de este mensaje las palabras: del palacio a las ruinas. Nehemías abandona todos sus privilegios, sale de su zona de comodidad. Se oye bonito la expresión salir de su zona de confort, ¿verdad? Si oras, mi hermano, para que Dios te use y estás dispuesto a obedecerle, debes estar listo para abandonar tu seguridad. ¿Estás dispuesto a abandonar tu comodidad y tus privilegios para servir a Dios? Me intriga que el libro no contenga detalles de una expedición tan larga y seguramente tan peligrosa. Pero mira, considera que en aquel tiempo son más de 2.000 kilómetros entre Susa y Jerusalén. No existen autobuses de Orientes, ni líneas aéreas persas, ni tampoco camellos turbocargados con aire acondicionado. Nehemías inicia una expedición que probablemente llevará unos 4 meses. Llega a Jerusalén. Lee conmigo, por favor, los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías sale de noche a examinar la realidad de la destrucción del muro y de las puertas.
Mientras todo Israel está durmiendo, Él está despierto, inspeccionando, evaluando el estado de las murallas y de las puertas. No se conforma con la información que le han dado. Como Nehemías observa las ruinas de Jerusalén durante el sueño de los demás, nosotros observamos las ruinas de nuestra cultura, mientras el mundo alrededor de nosotros parece estar dormido o anestesiado. Nos podemos sentir agobiados ante la magnitud del trabajo y desanimarnos, pero te quiero decir que como Nehemías, tú y yo servimos a un Dios maravilloso y todopoderoso. Nadie sabe lo que Nehemías está haciendo. Sabiamente observa la situación antes de tomar decisiones. ¿Cómo reconstruye Nehemías los muros? La pregunta es voluntariamente capciosa. Realmente no lo hace solo. Veamos el versículo 17, Nehemías 2, 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en orgullo. Escucha bien, Nehemías no dice, tienen que construir, o yo voy a construir y quiero que oren por mí. Dice, edifiquemos. Nehemías no se considera jefe, y es la actitud de un verdadero líder cristiano. El único jefe de la iglesia del Señor es Jesucristo mismo. Nehemías se identifica con el pueblo y no espera que ellos hagan algo que él mismo no esté dispuesto a hacer. No grita órdenes desde su torre de marfil, pero baja a las trincheras con el pueblo. Transmite a sus compañeros la visión de lo que Dios quiere hacer. Y el pueblo reconoce que Nehemías ha sido comisionado por Dios y le ofrece su total cooperación con gran entusiasmo. Oro que cada persona que escuche este mensaje diga, reedifiquemos juntos. Parte de la ciudad de Jerusalén está amurallada. El perímetro, la longitud de los muros es de unos 4 kilómetros. La altura promedio es de 12 metros. El ancho promedio de los muros es de 2 metros y medio. A ciertos intervalos del muro hay puertas por donde el pueblo entraba y salía. Parte de los muros serán reparadas, otras tendrán que ser completamente reconstruidas. El capítulo 3 nos describe el reparto del trabajo de la reedificación, un tremendo reto. Se mencionan muchos nombres y muchas clases de personas de oficios muy variados. Se dan también muchos datos geográficos. Se asigna a los diferentes grupos o familias las secciones del muro y de las puertas que les toca reedificar. Encontramos una lista de 39 nombres y de 21 grupos o familias. No forman un grupo homogéneo. Son tan diferentes como el día y la noche. Hasta los sacerdotes que normalmente no hacen tareas materiales cambian sus vestiduras por unos overoles y se ensucian las manos junto con los demás. Los políticos trabajan conjuntamente con los comerciantes, los carpinteros y los alfareros. Algunos nobles trabajando juntamente con obreros, hombro a hombro. Trabajan juntos, aunque vengan de lugares muy distintos y alejados como Jericó y Gabaón. Hombres y mujeres están trabajando haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo el piso está parejo. Algunos tendrán mayor responsabilidad o mayor autoridad, pero nadie es superior a los demás. En el plan de Dios no hay cristianos de banca. Jesús nos llama a todos a ser miembros activos, parte del mismo cuerpo, parte del mismo equipo.
Los únicos excluidos, como veremos más adelante, son las personas cuya soberbia les impide hacer la obra de Dios. A lo largo del capítulo 3 se repite una y otra vez una expresión que es clave para entender el capítulo. Es la expresión a su lado o junto a ellos, según la traducción que estés leyendo. La traducción literal del hebreo se acerca más a mano en la mano. Significa que esas personas agrupadas por familias por todo el muro están literalmente mano con mano, hombro con hombro. Forman una cadena humana sin brecha, sin interrupción. No hay división entre ellos. Escucha bien, este es el secreto de una iglesia victoriosa. Jesús está construyendo, está consolidando una iglesia con tus manos y con las mías, mano a mano, codo a codo. Tenemos que trabajar todos hombro a hombro, conjuntamente, sin dejar grietas. No implica que no tengamos algunas diferencias, desde luego, pero nos une el núcleo fundamental, el corazón del Evangelio. Nehemías entiende que el pueblo de Dios necesita a todos. Unos 40 grupos están trabajando simultáneamente, cada uno en una sección del muro. Las personas que se unen a Nehemías para la reconstrucción son completamente distintas. Sin embargo, trabajan juntas. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea levantado. Algunos recogen escombros, otros preparan cementos, otros supervisan, otros conectan los instrumentos, unos tallan piedras y les dan forma, otros las ponen en su lugar. Todos participan, pero tristemente, como ocurre frecuentemente, no falta quienes deciden quedarse sentados y ver trabajar a los demás. Lo comprobamos en el versículo 5, si lo tienes, léelo por favor conmigo, Nehemías 13:5. A su lado restauraron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no se presentaron para participar en el servicio de sucesión. Cuando esto pasa, los que realmente están trabajando, dando de sí mismo con gran esfuerzo y sacrificio, terminan agotados. Dios quiere trabajar con el remanente comprometido de su iglesia para reconstruir los muros. Dios no necesita multitudes. Hace 2000 años bastó un puñado de pescadores y un perseguidor de la iglesia para cambiar la historia del mundo. En el capítulo 3 se menciona el nombre de 10 puertas de la ciudad que fueron reconstruidas. Todas tienen un origen y un trasfondo muy interesantes. La puerta de las ovejas es la primera en ser reconstruida, es la más significativa. Por esta puerta, miles de animales eran llevados al templo como sacrificio por los pecados del pueblo, prefigurando a Jesucristo, el Cordero de Dios. Siendo esta puerta la más cerca del Gólgota, Jesús mismo debe haber salido por esta puerta para ir a la cruz. Guiado por Dios, Nehemías decide empezar la reconstrucción por la puerta de las ovejas. Nuestra sanidad, nuestra restauración y nuestra reconciliación con Dios empiezan en la puerta de las ovejas. Solo en Jesús, quien murió en la cruz por ti y por mí, hay poder para restaurar y reconstruir cualquier muro derrumbado de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras familias y de nuestras iglesias. Nehemías enumera solamente las cabezas de los grupos o familias que participan en la reconstrucción. No se menciona individualmente a cada persona ni a la tarea específica que realiza. Aunque la historia tal vez haya olvidado a todas esas personas, Dios no las ha olvidado.
Él sabe perfectamente lo que cada uno hizo para la reedificación de los muros y de las puertas. Igualmente, aunque la gente no se dé cuenta de todo lo que tú haces para servir a Dios, de tu humilde, obediente contribución para su obra, Dios sabe y Él no se pierde nada de todo lo que haces, porque Él te está observando en todo tiempo. Nehemías no solo participa activamente metiendo mano a la obra de la reconstrucción, pero alienta, motiva, anima, estimula a los que trabajan con él. ¿Encontrará oposición Nehemías? Mucha. Regresamos tantito, por favor, al capítulo 2, versículo 10. Nehemías 2, 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó al extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es la primera mención de la oposición que encuentra Nehemías. Se desata tan pronto como Nehemías llega a Jerusalén. La noticia de su misión se difunde rápidamente, aunque no se sabe cuál es su objetivo preciso. Más adelante se agrega un tercer opositor, Gesem el árabe. En el capítulo 4, versículo 1, acompáñenme por favor. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ridiculizó a los judíos. Cuando se menciona a Sanballat, las cosas se ponen feas. Sanballat es samaritano y es gobernador de Samaria. Como él, los amorreos, los amonitas odian a Israel. Tienen la misión de humillar al pueblo de Dios. Sanballat reúne un amonita y un árabe, un grupo interesante. ¿Con qué propósito? Con el único fin de burlarse, de insultar, de ridiculizar, de intimidar al pueblo de Dios. Así de simple. El trío malvado, Sanballat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, despreciando públicamente la obra de Dios. Cuando la muralla llega a la mitad de su altura, la ira de sus enemigos se intensifica y conspiran para atacar a Israel, a Jerusalén, perdón. La oposición sube de nivel, pasa de las burlas a las amenazas. Viene el desaliento. La mitad del camino siempre es crítica. Y el mayor desánimo viene de la tribu de Judá, el propio liderazgo de Israel. Y los judíos que viven más cerca de los enemigos son los más temerosos, lo que nos advierte de no acercarnos demasiado a los impíos, siendo condescendientes, tolerantes o amigables con ellos. Leemos que están construyendo y defendiéndose al mismo tiempo. En una mano tienen herramientas y en la otra la espada. Si algo nos enseña Nehemías es que siempre debemos hacer ambas cosas, trabajar y defender, orar y velar, construir y pelear al mismo tiempo. Cuando la reconstrucción de los muros está a punto de terminar, Sanballat y compañía envían 4 veces un mensaje a Nehemías, invitándolo a juntarse con ellos en un lugar llamado las llanuras de Ono. Su mensaje subliminal es decirle, bueno, está bien, ya no somos enemigos, acerquémonos, hagamos compromisos. El lugar de Ono se encuentra a mitad del camino entre Jerusalén y Samaria. Sanballat le está diciendo, ven, hagamos un compromiso, ¿verdad? Cuando no pudo intimidarlo, intenta seducirlo. Cuando el enemigo no logra desanimarte con sus burlas, ni seducirte, ni manipularte, él va a tratar de intimidarte. Más adelante, no lo vamos a leer, en el capítulo 6, versículos del 5 al 7, los enemigos de Nehemías
le envían una carta abierta, una amenaza, y seguramente la publican en las redes sociales. Están frustrados del fracaso de sus perversas estrategias que recurren a la intimidación pública. Amenazan a Nehemías con acusarlo ante el rey de Persia que él está construyendo su propio reino. Cuando todo lo demás falla, recurren al chantaje, la mentira y la calumnia. Inventan falsas acusaciones. Nehemías se convierte en la víctima de chismes y nos muestra aquí como un cristiano recto debe responder a la oposición, a la intimidación, a las amenazas y al chantaje. Las amenazas se resbalan sobre Nehemías porque su conciencia está limpia, porque su vida es un libro abierto y porque conoce la naturaleza perversa de sus enemigos. Tal vez tú también llegues a enfrentar falsas acusaciones. Se propagan muy rápido y provocan que la gente ignorante se ponga en tu contra. Después intentarán asesinarlo. ¿Sí? Sanbalat y compañía contratarán un falso profeta para decirle a Nehemías: te quieren matar, vete a refugiar al templo para que ahí no te puedan hacer nada. Pero realmente era una trampa, era precisamente para que se expusiera Nehemías. El falso profeta le dice a Nehemías que unos asesinos van contra él, pero Dios le revela a Nehemías que Semaías es un falso profeta, un traidor, y que ha vendido su alma al diablo. Y leerán en su casa, en el versículo 11 del capítulo 6, dice Nehemías: un hombre como yo ha de huir. Creo que es una frase muy bonita. Nehemías tiene casa llena de opositores, pero no debate con ellos. El diablo intenta, saben que el diablo no es muy creativo, sino que intenta con Nehemías la misma estrategia de intimidación que había funcionado un siglo antes cuando Zorobabel inició la reconstrucción del templo. Te lo mencioné en los preliminares. Recuerdo que Dios tuvo que levantar los ministerios proféticos de Ageo y Zacarías para que animaran a la gente a completar la obra inicial. Pero esta vez, la estrategia del diablo, que tuvo un éxito temporal con Zorobabel, no funciona con Nehemías. ¿Qué hace Nehemías frente a la oposición? No deja que las críticas, que sus detractores lo desanimen. No deja que la oposición lo detenga. No permite que los que no hacen nada para Dios le impidan hacer algo para Dios. ¿Qué lecciones sacamos de eso? Primero, si vas a tener un hijo, no lo vayas a llamar Sanbalat, Tobías o Gesem. Segundo, siempre que emprendas algo grande para Dios, te aparecerán opositores que criticarán cada paso que des, menospreciarán tus esfuerzos, cuestionarán tus motivaciones y te morderán los talones por donde sea que vayas. ¿Por qué permite Dios la oposición? Porque es lo que forja el carácter y nos fortalece. Me gusta citar una frase que usan predicadores de habla inglés: adversity is God's university. Significa: la adversidad es la universidad de Dios. La adversidad siempre te da la oportunidad de perfeccionar tu ministerio. Dios se encargará de quitar los Sanbalat, los Tobías y los Gesem. Finalmente, el proyecto concluye, los muros han sido reconstruidos y las puertas colocadas, todo en 52 días. A pesar de la fuerte oposición, de las dificultades y del desánimo, Dios ha utilizado su pueblo para realizar lo imposible, reconstruir las murallas y colocar las puertas. Este mensaje no es para algunos de ustedes, es para cada uno de ustedes. Cual sea tu situación personal, tu edad, tu estatus social, tu educación, Dios puede y quiere utilizarte para reconstruir los muros derrumbados a tu alrededor.
Nehemías no reconstruyó las murallas solo, sino con el pueblo de Dios unido, junto para esta misión, hombro a hombro, mano en la mano. Sin tener información previa de la vida o del carácter de Nehemías, hemos ido descubriendo sus cualidades sobresalientes de santidad, sabiduría, capacidad intelectual, valentía y liderazgos. Los siervos verdaderos de Dios no necesitan pedigrí. No lo necesito Nehemías, tampoco tú lo necesitas. Nehemías se identifica con el sufrimiento de su pueblo, nos enseña a vencer el miedo con oración, a enfrentar la oposición con valor, a observar antes de actuar y a trabajar en equipo para lograr los propósitos y los proyectos de Dios. Este libro trata de la reconstrucción de los muros de una ciudad. El libro trata de la reconstrucción de los muros de una ciudad, pero trasciende a la renovación espiritual del pueblo de Dios. Hay una gran analogía entre los tiempos de Nehemías y los nuestros. Si hay una persona que puede ser un modelo moral para nosotros, que nos puede enseñar cómo reconstruir los muros a nuestro alrededor, es Nehemías. Aprendemos de sus acciones cómo actuar también nosotros. Así como el pueblo de Dios fue llevado al exilio por causa de su desobediencia, también la iglesia corre peligro si sigue en su relajamiento espiritual y moral. Los muros derrumbados de Jerusalén y sus puertas quemadas representan la decadencia moral y espiritual de nuestra sociedad. Espero que como a Nehemías, a ti también te duela el pecado del pueblo de Dios y que tanta gente alrededor de nosotros esté perdida, sin esperanza y sin conocimiento del Evangelio. Hay una inmensa necesidad de Cristo en las familias de nuestras ciudades. Si abres tus oídos espirituales, escucharás como la gente pide a grito que le hables de Dios y de Jesucristo. Si hay un tiempo para aprender a reconstruir estos muros antes de que sea demasiado tarde, es ahora, es hoy. Si hay un tiempo para nosotros para reparar las puertas incendiadas alrededor de nuestros hijos, es hoy. No hay uno solo presente hoy o que escuche después el mensaje que sea ajeno al pueblo, al plan de Dios, porque Dios nos quiere utilizar en alguna tarea de reedificación. Te lo dije en la introducción del mensaje, no hay cristiano pasivo, mucho menos cristiano inútil en el cuerpo de Cristo. Dios anhela utilizar a cada uno de nosotros y por eso ha dado a cada uno un don espiritual, si no es que varios. No importa quién eres, no importa tu edad ni tu oficio. A menudo oramos, oh Señor, manda obreros al campo, pero ¿sabes lo que a Dios le gusta escuchar? Oh Señor, envíame a mí, a donde sea, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero tu plan, Señor, no el mío. Encontraremos varios grados de oposición, burla, crítica, intentos de seducción, amenazas, calumnias, hasta agresiones directas, desde luego, pero recuerdas, siempre vas a encontrar Sanballat, Tobías y Gesem. Los enfrentarás, seguirás adelante con valor y confianza. Que la oposición, mi hermano, mi hermana, no te intimide, que los obstáculos no te detengan, que las críticas no te estorben para emprender y hacer cosas grandes para Dios, porque tienes un Dios grande y maravilloso. ¿Conoces el don que Dios te ha dado y cómo quiere que le sirvas? Si aún no tienes una función, una actividad en la congregación y quieres conocer tu llamado, ora por favor conmigo y dile al Señor con tus propias palabras: Señor, hoy entendí que tienes un plan, un don, un llamado para cada hijo tuyo y por consiguiente tienes un llamado para mí. Perdóname por haber sido pasivo o negligente
hasta ahora. Heme aquí, Señor, yo quiero servirte y cumplir la función que tienes preparada para mí en tu plan perfecto. Permíteme conocer tu voluntad y poner en mí un corazón dispuesto a obedecerte. Si lo pides de corazón, te vas a sorprender cuán rápidamente y claramente Dios te contestará. Un ministerio no es un producto terminado, es un proceso donde Dios te va a llevar de reto en reto y de desafío en desafío. El galardón no depende de cuán vistoso es tu llamado, tu ministerio, sino de tu obediencia para hacerlo. Y algún día escucharás: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tampoco te preocupe cómo empiece tu ministerio. El inicio no condiciona el final. Los ministerios no nacen grandes, nacen como los bebés y crecen. Más vale empezar como un don nadie y terminar como un don alguien, que querer empezar como un don alguien y terminar como un don nadie. Mientras preparaba este mensaje, estaba pensando cuán tremendo ha de haber sido el entusiasmo, la emoción, mientras todas estas familias, mano a mano, hombro a hombro, estaban reedificando los muros y las puertas. Ha de haber sido un tiempo maravilloso. Pero de repente me vino esta palabra de Dios para ti y para mí. Tan asombroso como la reedificación de los muros de Jerusalén por Nehemías es el hecho que el Creador del universo quiere utilizarte y utilizarme para reconstruir vidas en ruinas, para reedificar los muros derrumbados de la moral, de la integridad en las familias, en nuestras sociedades, en nuestras iglesias. Tu Dios, mi Dios, el Dios del universo, quiere utilizarte y quiere utilizarme. En medio de la decadencia moral de la cultura contemporánea, la palabra de Dios pura y verdadera es la única muralla contra la descomposición de nuestra sociedad. Que Dios nos dé oídos atentos y también un corazón obediente. Esta tarde Dios te pregunta: ¿quiénes serán los Nehemías de nuestra generación? Le dirás a Dios: heme aquí, Señor, utilízame en la reedificación de los muros y de las puertas de mi entorno. Quiero ser un Nehemías de nuestros tiempos. Señor, gracias por tu palabra. Sella esta enseñanza en nuestro corazón y utilízanos para tu obra de reconstrucción. Manifiéstate individualmente con cada uno de mis hermanos y hermanas reunidas hoy. Dales discernimiento en escuchar tu voz y sabiduría para obedecerte. Henos aquí, Señor. Queremos ser los Nehemías de nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos.